Yo nunca olvidaré el sol de Valencia cayendo sobre la plaza del ayuntamiento como una guillotina de luz, cortando el aire espeso de secretos. Daniela, eres valiente, me dijo mi madre con las manos temblando sobre las mías, mientras el eco de mis palabras, soy lesbiana, mamá, aún flotaba entre nosotros como humo de una hoguera apagada. Pero esa valentía, esa confesión que me había costado noches en vela y un corazón hecho trizas, se evaporó en un instante cuando supe que mi familia la había vendido por $7.000 a un tabloide hambriento. Era el verano de 2023, y Valencia bullía con el aroma a azahar y el rumor de las fallas lejanas, aunque aún faltaban meses para las fiestas. Yo tenía 28 años, un apartamento diminuto en el barrio del Carmen con vistas a las torres medievales que me recordaban que la historia siempre pesa más que uno mismo, y un trabajo como editora en una pequeña revista cultural que me permitía soñar con palabras que curaban en lugar de herir. Nuria entró en mi vida como una tormenta del Mediterráneo, repentina, furiosa y llena de promesas saladas. La conocí en una exposición de arte en el IBAM, donde sus lienzos abstractos, mezclas de rojos sangrientos y azules profundos, gritaban lo que yo no podía decir en voz alta. Tenía 30 años, piel morena curtida por horas bajo el sol valenciano pintando en la playa de la Malvarrosa, y unos ojos negros que parecían haber visto el fondo del mar. Tu mirada es como un faro en la niebla, me dijo esa noche, mientras compartíamos un vaso de horchata en una terraza abarrotada. Yo me reí, nerviosa, porque nadie me había mirado así antes. No con lástima ni con curiosidad morbosa, sino con un hambre limpia, honesta. Nuestros primeros meses fueron un torbellino de besos robados en los callejones empedrados del Carmen, de tardes perdidas en la albufera remando entre nenúfares, susurrándonos promesas bajo el cielo estrellado. Nuria era libre, hija de una familia de pescadores de Sueca que la habían dejado volar sin ataduras, y en ella encontré el coraje que me faltaba. El amor no es una jaula, Dani, me decía, trazando con sus dedos callosos los contornos de mi espalda desnuda. Pero yo llevaba el peso de mi familia como una armadura oxidada, padres conservadores de un pueblo cercano a Valencia, hermanos que veían el mundo en blanco y negro, y una madre que rezaba el rosario cada noche por el pecado del mundo. Salir del armario no era solo una frase, era una declaración de guerra contra todo lo que me habían enseñado a amar. Decidí contárselo en una cena familiar en nuestra casa de la Huerta, un domingo de junio donde el aire olía a paella y a jazmín trepador. Mi padre, con su bigote canoso y sus manos de jornalero, presidía la mesa como un rey destronado. Mi hermano mayor, Javier, hablaba de su ascenso en la fábrica de cerámica, y mi hermana pequeña, Laura, jugaba con su teléfono, ajena al vendaval que se avecinaba. Nuria me esperaba fuera, en el coche, mordiéndose el labio con esa impaciencia suya que me derretía. Hazlo por ti, amor. Por nosotras, me había dicho antes de besarme con fuerza, como si pudiera infundirme su fuego. Entré a la casa con el corazón latiendo como un tambor de las fallas. Tengo algo que decir, anuncié y las palabras salieron atropelladas, estoy enamorada. De una mujer. Se llama Nuria, y es lo mejor que me ha pasado. El silencio fue un abismo. Mi madre dejó caer el cucharón, el arroz salpicando el suelo como lágrimas blancas. Mi padre se levantó, rojo como el tomate de la ensalada, y murmuró algo sobre la vergüenza de la familia. Javier rió, nervioso, pensando que era una broma, pero Laura. Laura me miró con ojos de traidora, como si ya supiera el precio que cobrarían por mi verdad. Esa noche, mientras Nuria me consolaba en la cama, prometiéndome que el mundo era más grande que esa mesa rota, no imaginé que el verdadero puñal vendría de los míos. Llamadas de consuelo fingido, abrazos que olían a hipocresía, y luego, 2 semanas después, el escándalo estalló como una traca en las fiestas. Un tabloide de Madrid, El Eco Sensacional, publicó una portada que me heló la sangre: la valiente de Valencia, hija de familia católica, confiesa su pecado lésbico. Dentro, detalles que solo yo conocía, mis dudas de la adolescencia, el nombre de Nuria, incluso una foto borrosa de nosotras besándonos en la playa, tomada con un teleobjetivo. ¿Quién? Mi familia. Por $7.000, transferidos a la cuenta de mi madre desde una agencia de chismes. Era por tu bien, Dani. Para que vieras lo que pasa cuando sales del closet, me dijo ella por teléfono, con voz quebrada pero sin arrepentimiento. Valiente me habían llamado. Y ahora, vendida. El dolor fue un tsunami. Corrí a la playa de la Malvarrosa esa madrugada, el mar rugiendo como mi rabia, y grité hasta quedarme ronca.
Nuria me encontró allí envuelta en una manta, y me llevó a su estudio en el Cabanyal, donde el olor a óleo y sal se mezclaba con mis sollozos. «No mereces esto, mi amor», murmuró acunándome como a una niña. Pero el daño estaba hecho. Mi trabajo se tambaleó, la revista, temerosa de boicots conservadores, me puso en permiso indefinido. Amigos del barrio me miraban de reojo susurrando sobre la lesbiana vendida. ¿Y mi familia? Oh, mi familia. Mi padre me bloqueó, Javier fingió no conocerme y Laura, la pequeña Laura de 19 años con sueños de influencer, fue quien filtró la foto. Papá necesitaba el dinero para la operación de la abuela, se justificó en un mensaje, como si $7.000 borraran la traición. Pero el verdadero conflicto ardía en mi interior. ¿Cómo amar a Nuria cuando el mundo me hacía sentir como un error? Nuestras noches se volvieron batallas, yo cerrándome como una ostra, ella, insistiendo con su pasión andaluza, había nacido en Málaga, pero Valencia la había adoptado como a una fallera rebelde. No puedes esconderte, Daniela. El amor es lucha, no rendición, me gritaba mientras pintaba furiosamente un lienzo que era mi retrato, yo con ojos ahogados en azul tormentoso. Y tenía razón. Pero el miedo era un veneno lento. Una noche en medio de una discusión, le confesé mi secreto más oscuro, en la universidad, había tenido un affair con una profesora, un amor prohibido que terminó en acusaciones veladas de favoritismo, y que me había hecho jurar nunca más arriesgarme. Nuria se quedó helada. ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Crees que soy como ella, un capricho? La entendí mal, o quise creerlo, pensé que me veía como una niña rota, no como una igual. Sal de aquí, le espeté y ella se fue, dejando el estudio vacío como mi alma. Días después el alto trineo llegó en la forma de una carta anónima. Tu familia no es la única que vende secretos, decía, con un sobreadjunto, correos electrónicos de Laura negociando con el tabloide, pero también menciones a Nuria. ¿Ella? Mi paranoia creció como hiedra venenosa. Busqué en su teléfono mientras dormía en mi sofá, un acto de traición que me avergüenza aún. Encontré mensajes con una galerista de Barcelona. El escándalo de Daniela podría impulsar tu exposición. Usa su historia. No era literal, solo una charla sobre arte inspirado en la resiliencia queer, pero mi mente herida lo torció todo. La confronté en su estudio, el mar azotando las persianas como testigo. ¿Tú también me vendes? ¿Por likes, por ventas de cuadros? Lágrimas, gritos, puertas azotadas. Nuria, con el rostro pálido, solo susurró, te amo, idiota. Pero si no confías en mí, ¿qué queda? La ruptura fue un invierno prematuro en pleno agosto. Valencia, con su calor asfixiante, se volvió un horno de soledad. Me mudé a un piso compartido en Ruzafa, rodeada de murales callejeros que gritaban amor es amor, pero que no calmaban mi vacío. Mi familia intentó reconciliarse, mi madre apareció en mi puerta con una paella fría y excusas tibias. Fue un error, hija. Pero Dios perdona. Le cerré la puerta en las narices, el corazón latiendo con una furia que no sabía que tenía. Javier me llamó hablando de terapia familiar, pero yo sabía que era por la vergüenza social, el pueblo murmuraba, los vecinos cruzaban la calle. ¿Y Laura? A ella la odié más, porque era joven, como yo lo había sido, y eligió el dinero sobre la sangre. Pero el destino, ese cabrón caprichoso de las novelas españolas, tenía otros planes. Una tarde de lluvia torrencial, de esas que Valencia disfraza de drama lorquiano, recibí una llamada de la galerista de Nuria. Ven a la inauguración. Hay algo que debes ver. Dudé, pero el tirón era irresistible. El espacio en el centro, cerca de la estación de tren, bullía de gente elegante bebiendo cava. Y allí, en la pared principal, colgaba el lienzo, valiente vendida. Era yo, no, éramos nosotras. Mi rostro entretejido con el de Nuria, en rojos y dorados, con sombras de dólares flotando como fantasmas, pero al fondo, un faro rompiendo la niebla. La placa decía, a Daniela por enseñarme que el amor sobrevive a las subastas del alma. Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas mientras la multitud aplaudía. Nuria emergió de la sombra, con un vestido negro que la hacía parecer una diosa vengadora, y me tomó la mano. No te vendí, amor. Te pinté libre. El reencuentro fue un torbellino de confesiones.
En su estudio, bajo la luz parpadeante de una lámpara, le conté todo, mi paranoia, mi secreto enterrado, mi miedo a ser solo un capítulo en su vida de artista nómada. Ella lloró por primera vez, revelando su propio abismo. Había perdido a su hermana en un accidente hace años, y temía amar porque el dolor la había marcado como a una cicatriz. Pensé que si te perdía, sería como perderla de nuevo, admitió, y nos abrazamos hasta que el alba tiñó el mar de rosa. Pero el perdón no era gratis. Llamé a mi familia esa semana, no para absolverlos, sino para confrontarlos. En la casa de la huerta con el jazmín marchito, les devolví los $7.000, había pedido un préstamo, vendiendo mis libros raros. Esto no compra mi silencio ni mi amor. Pero si quieren ser familia, empiecen por ser humanos. Mi padre bajó la cabeza, mi madre sollozó, y Laura. Laura pidió perdón de rodillas, confesando que el dinero era para su sueño de estudiar en Madrid, pero que ahora veía el costo. No los abracé ese día, pero planté una semilla. La reconciliación con Nuria no fue un cuento de hadas, fue una danza torpe en el filo de la navaja, con pasos de tango valenciano y tropiezos de valse manchego. Volvimos juntas mudándonos a un ático en el Eixample con balcón alturia, donde el río seco susurraba secretos al viento. Ella seguía pintando, yo retomé mi trabajo en la revista, ahora con un artículo sobre arte queer que se volvió viral, irónicamente gracias al escándalo. Pero las grietas persistían. Mis noches de insomnio regresaban, acechadas por sueños donde mi familia subastaba mi corazón en la lonja de la seda, y Nuria era la postora más alta. Confía en el proceso, Dani, me decía ella, besando mis párpados cerrados, pero el proceso dolía como una espina de pino en las fallas. El primer conflicto real post-reunión llegó en septiembre, con las primeras brisas del otoño tiñendo las hojas del jardín del Turia de ocre. Mi madre, en un arrebato de culpa redentora, organizó una cena de paz, en un restaurante del puerto con vistas al faro que guiaba los barcos como un dedo acusador. Invitó a toda la familia, e insistió en que Nuria viniera. Para que vean que no eres un error, dijo por teléfono con voz trémula. Yo accedí contra mi instinto porque el perdón es un acto de fe, y la fe en Valencia se forja en procesiones y promesas. Nuria, siempre la valiente, se vistió con un traje sastre azul marino que acentuaba su silueta atlética, y yo opté por un vestido rojo, sangre de toro, como en las novelas de Pérez Reverte, para recordarles que mi pasión no era un susurro. La cena empezó con falsos brindis y paella demasiado salada, como las lágrimas contenidas. Mi padre, con su eterna camisa de cuadros, evitó mirar a Nuria directamente, mascullando sobre el fútbol del Valencia CF. Javier trajo a su novia, una rubia insulsa que sonreía como una muñeca de porcelana, y Laura. Laura era un torbellino de nervios, hablando sin parar de su nuevo trabajo en una agencia de redes sociales, como si el pasado fuera un filtro de Instagram que pudiera borrarse. Pero el detonante fue inocente, un comentario de mi madre sobre lo difícil que es criar hijas en estos tiempos. Nuria, con su franqueza malagueña, intervino: no es difícil, señora. Es real. Daniela es real, y nuestro amor también. El silencio cayó como una red de pesca. Mi padre tosió, Javier cambió de tema, pero Laura explotó: tú no sabes lo que hemos sufrido por ella. Esos $7.000 salvaron a la abuela, y ahora nos miran como monstruos. El restaurante se volvió un coliseo. Yo me levanté, el vino derramándose como sangre en mi servilleta. ¿Sufrido? ¿Por mí? Ustedes me vendieron, Laura. Mi vida, mis besos, todo por un cheque que olía a traición. Nuria me tomó la mano bajo la mesa, su pulgar trazando círculos calmantes, pero el daño estaba hecho. Mi madre lloró cubriéndose el rostro con el mantón de Manila que usaba en las misas, y mi padre murmuró una oración que sonó a maldición. Salimos a la noche salina del puerto, el faro parpadeando como un ojo culpable, y Nuria me abrazó contra la barandilla. No puedes salvarlos a todos, amor. Pero puedes salvarte a ti. Esa noche en casa hicimos el amor con una ternura feroz, no por deseo ciego, sino por afirmación, cuerpos entrelazados como raíces de olivo contra el viento. Sin embargo, la semilla del duda que Laura plantó germinó en silencio. Días después encontré un sobre en el buzón, fotos antiguas mías de la universidad, con mi profesora, imágenes inocentes, pero manipuladas con sombras sugerentes. Adjunto una nota: si no paras de humillarnos, esto sale a la luz. Por la familia. Era la letra de Javier, inconfundible.
El pánico me invadió como una ola en la Malvarrosa. ¿Otro chantaje? Corrí a Nuria histérica, y ella, con su calma de artista, me obligó a sentarme. Esto es gaslighting, Dani. Te están manipulando para que vuelvas al redil. Llamamos a un abogado amigo de su galería, y descubrimos que las fotos eran falsas, editadas con apps baratas. Laura, con su expertise en redes, había colaborado. El conflicto escaló, los confronté en la casa familiar, esta vez sola, porque Nuria insistió en que era mi batalla. Allí, en el salón con fotos de comuniones y bodas felices, les arrojé las pruebas. Basta. No soy su propiedad. Mi padre se derrumbó en el sofá, confesando que los $7.000 habían sido su idea, para pagar deudas, para mantener la honra. Mi madre suplicó hablando de su propia juventud reprimida, de un amor no correspondido por una amiga en los años 70, silenciado por la dictadura. Yo también fui valiente una vez, hija. Y me rompió. Por un instante vi a la mujer detrás de la madre, vulnerable y humana. Pero el perdón no borraba el dolor. Necesito tiempo, les dije y salí, dejando el aire cargado de azahar marchito. El otoño avanzaba, y con él, mi transformación. Empecé a escribir un blog anónimo sobre coming out en familias conservadoras, inspirado en Valencia, sus fallas que queman lo viejo para renacer, su mar que arrastra pecados. Nuria lo leyó en secreto y me sorprendió con una exposición conjunta, mis palabras impresas en lienzos, sus pinceladas dándoles vida. Somos un equipo, Dani. No una víctima y su salvadora. Pero el clímax inesperado llegó en noviembre, durante las fiestas de la Virgen. Una manifestación queer en la Plaza de la Reina, con banderas arcoíris ondeando como velas de transatlántico. Yo estaba allí con Nuria, gritando consignas, cuando vi a Laura en la multitud opuesta, no protestando, sino observando con un cartel que decía Familia sin prejuicios. Me acerqué, el corazón en la garganta. Dani, exclamó y me abrazó sollozando. Lo siento. He estado en terapia. Papá y mamá también. Queremos cambiar. Era una trampa, o eso temí. Pero Laura sacó su teléfono, vídeos de mis padres en un grupo de apoyo LGTB en el pueblo, hablando tímidamente de su error. Los $7.000 nos avergüenzan ahora. Queremos devolvértelos multiplicados. No era redención completa, pero era un paso. El conflicto interno rugió, perdonar y arriesgar más dolor, o cortar de raíz. Nuria a mi lado susurró, elige tú, amor. Yo te sigo. Elegí el medio, una cena navideña tentativa, con reglas claras, sin juicios, sin secretos. Mi familia llegó, torpe pero presente, mi padre trajo un dibujo infantil de Laura, yo de pequeña con una corona de reina mora, mi madre, un rosario arcoíris que había tejido ella misma. Navidad en Valencia es un bálsamo y una herida, luces titilando en las calles del centro como estrellas caídas, el olor a turrón y buñuelos fritos en las plazas, pero también el eco de campanas que recuerdan misas donde el amor como el mío era pecado. Esa cena fue un ritual precario, servido en nuestra mesa del ático con vistas al río seco, donde el Turia serpenteaba como una vena expuesta. Nuria cocinó su paella valenciana con conejo y garrofón, un himno a la tierra que nos unía, y yo puse la mesa con servilletas bordadas por mi abuela, un puente frágil al pasado. Mi familia entró en tropel, mi padre con una botella de vino de Requena, Javier con su novia que ahora sonreía con calidez genuina, Laura con un regalo envuelto, un álbum de fotos editado borrando las sombras falsas, y mi madre con ojos hinchados pero firmes. El inicio fue un baile de pies de plomo. Hablamos del tiempo, del partido del Valencia que habíamos perdido, de las fallas venideras. Nuria, sentada a mi derecha, tejía anécdotas ligeras sobre su última exposición en Madrid, donde un coleccionista había comprado Valiente vendida por una fortuna. Es arte de verdad, dijo mi padre sorprendiéndonos, y por un segundo, el aire se aligeró. Pero los demonios duermen poco. Cuando llegó el postre, un flan casero que mi madre trajo, Laura rompió el hechizo. Dani, ¿por qué no nos contaste antes? Habríamos entendido. Su tono era suave, pero pinchaba como una espina de pino. Yo apreté la mano de Nuria bajo la mesa. Porque el miedo no pregunta permiso, Lau. Y ustedes me enseñaron a tenerlo. El silencio se espesó como la niebla de la albufera. Mi madre intervino con voz ronca, fuimos cobardes. Esos $7.000.
Dios, qué vergüenza. Tu padre y yo los donamos a una asociación LGTB en el pueblo. Anónimamente. Mi padre asintió, bebiendo un sorbo largo. ¿Y yo? Yo hablé en la iglesia. Sobre el amor que no juzga. Lágrimas calientes brotaron en mis ojos, no de pena, sino de una esperanza traicionera. Javier, siempre el pragmático, añadió, perdimos amigos por el escándalo. Pero ganamos perspectiva. Nuria, con su sabiduría salada, levantó su copa, al amor que quema y reconstruye. Como las fallas. Bebimos y por un instante fuimos familia, rota, pero remendada con hilos de oro, como en el kintsugi japonés que Nuria tanto admiraba. Pero la noche no terminó en armonía. Cuando lavábamos los platos, un ritual que mi madre insistió en compartir, ella me apartó a un rincón del balcón. El viento del Turia traía ecos de risas lejanas. Hija, hay algo más, murmuró, retorciendo su alianza. Tu abuela. Antes de morir, me confesó que ella también amó a una mujer. En los años de Franco se separaron por la guerra. Nunca lo dije porque. El silencio era nuestra armadura. El mundo se inclinó. Mi abuela, la de las manos arrugadas que me enseñaba a bordar mantones, había cargado su propio secreto como una cruz invisible. ¿Por qué ahora?, pregunté, la voz quebrada. Porque verte sufrir me abrió los ojos. No quiero que tú cargues lo mismo. La abracé entonces por primera vez en meses, y el perdón fluyó como vino derramado, no completo pero suficiente para empezar. Enero trajo nieve inusual a las sierras cercanas, y con ella, una calma engañosa. Nuria y yo planeamos un viaje a la Costa Brava, escapando del bullicio valenciano por acantilados y calas escondidas. Allí, en una playa de guijarros cerca de Cadaqués, le propuse matrimonio, no con anillo, sino con una concha pulida que encontré al amanecer. Casa conmigo, Nuria. No por el mundo, sino por nosotras. Ella rió, lágrimas salinas en las mejillas, y dijo sí con un beso que sabía a mar y a futuro. Pero el idilio se quebró al volver, una carta del tabloide demandando más exclusivas, bajo amenaza de reavivar el escándalo. Alguien de mi familia había hablado de nuevo, o eso creí. La paranoia regresó, más afilada. Confronté a Laura por mensaje, ¿otra vez? Ella juró inocencia, enviando capturas de su terapia grupal, donde compartía su culpa públicamente. El verdadero culpable emergió en una llamada anónima, un vecino del pueblo, un viejo chismoso que había oído rumores y los vendió por rencor. No era sangre, pero dolía igual, el mundo entero conspiraba contra nuestra paz. Nuria, harta, propuso mudarnos a Barcelona o a Málaga con mi familia. Valencia nos ahoga. El conflicto me desgarró, mi ciudad con sus naranjos y sus torres, era mi raíz, pero también mi cadena. ¿Y si huimos, nos convertimos en ellas? ¿En quienes venden el alma por quietud? La decisión fue un parto doloroso. Caminamos por el jardín del Turia una tarde de febrero, el sol filtrándose a través de los plátanos como rayos de juicio. Me quedo, dije finalmente. Pero luchamos aquí. Juntas. Nuria me miró, sus ojos negros brillando con orgullo. Entonces hagamos ruido. Fundamos un colectivo, Valientes Vendidas, talleres de arte y escritura para jóvenes queer en el Carmen, financiados por las ventas de sus lienzos. Mi familia se involucró a medias, mi madre bordando banderas arcoíris, Laura gestionando redes, esta vez para empoderar, no para destruir. El clímax estalló en marzo durante la primera exposición del colectivo en el IBAM, el mismo museo donde nos conocimos. La sala bullía, activistas, artistas, familias curiosas. Mi padre llegó solo con una flor de azahar en la solapa. Estoy orgulloso, hija, murmuró, y el mundo se detuvo. Pero entonces un Eckler conservador irrumpió, gritando sobre la decadencia moral, blandiendo un crucifijo como arma. La multitud se tensó, y yo. Yo avancé no con ira sino con palabras, el amor no es decadencia. Es vida. Y mi familia lo sabe ahora. Él se cayó avergonzado, y el aplauso fue un trueno. En ese momento, rodeada de Nuria, de mis padres abrazados torpemente, de Laura sonriendo con lágrimas, entendí el humanismo crudo de nuestra historia. El perdón no es olvido, sino elección diaria. No todo fue resuelto, hay cenas tensas, dudas que acechan, pero construimos un puente sobre el abismo.
Primavera en Valencia es un renacer violento, naranjos explotando en blanco y verde, el mar de la Malvarrosa lamiendo la arena con promesas de absolución, y el aire cargado de polen que hace estornudar los secretos enterrados. Después de la exposición, nuestra vida se convirtió en un mosaico de victorias pequeñas y retrocesos inevitables. Nuria y yo nos casamos en una ceremonia civil en el ayuntamiento, un junio soleado donde el ayuntamiento, irónicamente el mismo de mi confesión familiar, nos vio intercambiar votos escritos a mano, te elijo en las tormentas y en las calmas, en los $7.000 y en los millones de besos. Mi familia asistió al completo, mi padre, con traje prestado que le quedaba grande, llorando sin disimulo, mi madre, con un mantón bordado con hilos arcoíris, Javier y su novia, aplaudiendo como si fuera un gol del Valencia, y Laura, ahora mi dama de honor, sosteniendo un ramo de azahares que olían a redención. La luna de miel fue un peregrinaje por Andalucía, tierra de Nuria, Málaga con sus calles empedradas donde ella creció, Ronda con sus puentes colgantes que simbolizaban nuestros saltos de fe, y Granada con la Alhambra como testigo de amores prohibidos en la historia. Allí, en un riad escondido, le confesé mi último secreto, el miedo a la maternidad, a criar una hija en un mundo que aún vendía verdades por monedas. No necesitamos sangre para ser madres, respondió ella, trazando mapas invisibles en mi vientre. Adoptaremos historias, arte y luchas. Regresamos renovadas, pero la realidad valenciana nos golpeó con su crudeza cotidiana. El primer desafío post-boda fue económico, el colectivo Valientes Vendidas crecía, pero los fondos escaseaban. Mi revista me ascendió a editora jefe, pero el sueldo apenas cubría el alquiler del espacio. Mi familia ofreció ayuda, los $7.000 devueltos, más ahorros de mi padre, pero lo rechacé al principio. No quiero caridad manchada. Fue Nuria quien me dio, es reparación, no caridad. Déjalos pagar su deuda. Acepté y con ese dinero expandimos, talleres en la huerta, donde madres como la mía aprendían a bordar banderas queer, charlas en la playa con el mar como auditorio. Pero el conflicto latente resurgió en agosto con el calor asfixiante que hace bullir los rencores. Laura, ahora influencer ética con un canal sobre reconciliación familiar, me pidió colaborar en un podcast. Para cerrar el ciclo, dijo. Dudé, su traición aún picaba como sal en herida, pero accedí por el colectivo. La grabación en un estudio del Cabanyal fue un campo minado, hablamos de los $7.000, de la valentía fingida, de la foto robada. Te vendí por miedo, Dani, admitió ella al micrófono, voz quebrada. Miedo a ser la hija imperfecta. Mi respuesta fue cruda, y yo te perdoné por amor. No por sangre. El episodio se viralizó atrayendo hate de trolls conservadores, pero también aliados inesperados, una tía lejana que reveló su propio coming out fallido en los 80. El verdadero alto trineo llegó en octubre, cuando mi madre enfermó, un cáncer de pulmón, diagnosticado tarde como un secreto guardado demasiado tiempo. El Hospital de Valencia, con sus pasillos blancos y olor a desinfectante, se volvió nuestro nuevo hogar. Nuria y yo nos turnábamos en las visitas, trayendo flanes y libros de Lorca, poemas de amor prohibido que mi madre devoraba en silencio. Mi padre envejeció 10 años en semanas durmiendo en sillas plegables, Javier organizaba turnos, Laura filmaba blogs de apoyo canalizando el dolor en empatía. En una noche de quimio mi madre me tomó la mano, si me voy, no cargues mi silencio, hija. Ama por las dos. Murió en noviembre bajo un cielo valenciano gris, rodeada de nosotros, incluyendo a Nuria, a quien llamó mi segunda hija en su último aliento. El funeral en el pueblo fue un tapiz de contradicciones, curas murmurando sobre pecados perdonados, vecinos que una vez chismearon ahora ofreciendo casoles de condolencia, y nosotras dos, de negro sobrio, sosteniéndonos como anclas. En el cementerio, bajo olivos centenarios, leí un poema que escribí, valiente no es salir del closet, sino quedarse en la tormenta. Mi padre me abrazó después, susurrando, tu madre te amaba más que a su Dios. No borraba los $7.000, pero tejía un cierre humanista, la muerte como catalizador de vida. Hoy, un año después, Valencia nos abraza con su luz implacable. Nuria espera un bebé adoptado de una madre joven en apuros, y yo edito un libro sobre nuestras historias. Mi familia es un mosaico, Javier visita con sus hijos, Laura colabora en campañas, mi padre pinta, torpemente, sus primeros lienzos queer. No es perfecto, hay discusiones, ecos de traición. Pero en las noches, cuando el mar susurra desde la Malvarrosa,
miro a Nuria dormida y sé, la valentía no se vende. Se vive. Y en ese vivir encontramos la gracia.